Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica, formando especialistas, impulsando al éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a un programa más de CEFAPSIC al aire. Esta vez me tocó conducir en lugar del maestro Francisco. Para mí es un gusto tener aquí a la doctora Vanessa, ya nos conocemos de hace tiempo. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre el proceso del duelo en tiempos de COVID. Creo que se ha visto más este proceso en esta contingencia. Creo que el proceso de duelo es algo que en algún momento todos los seres humanos vamos a vivir, pero con esta contingencia últimamente pues hemos estado viendo de personas muy cercanas este proceso de duelo, y pues qué mejor que tener aquí a nuestra experta, la doctora Vanessa, que trabaja con estos temas de duelo y también en la parte de la tanatología, para saber cómo manejarlo, y sobre todo porque pues varios de nosotros ya tenemos a una persona cercana o algún conocido que está viviendo este proceso del duelo porque perdió a algún familiar o a alguien cercano por el COVID. Por el COVID. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook, ¿verdad? Nos ven por Facebook, y también nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast. Busquen nuestro programa CEFAPSIC al aire y también ahí nos pueden estar escuchando. Pues para mí es un honor nuevamente estar con CEFAPSIC, estar en este momento y poder dar algunas hasta recomendaciones más adelante. Y quiero hablar yo creo que de lo principal, que es la pérdida de nuestra libertad física en este momento, ¿verdad? Claro. Porque bueno, estábamos acostumbrados a tener una vida, pues, que a lo mejor, como dicen por ahí los memes, no sabíamos que éramos felices, y entramos en esta dinámica donde pues tenemos que guardar una sana distancia, donde que ahora tenemos que portar ciertas elementos para nuestra propia seguridad y para la seguridad de los que amamos, ¿no? Y lamentablemente, pues cuando nos vemos restringidos en estar, pues no poderme relacionar con el otro como lo hacíamos anteriormente, sentimos de repente como ansiedad de que no podemos abrazar al que está enfrente, de que no lo podemos saludar como lo hacíamos anteriormente. Y bueno, todo esto restringido a nuestra libertad, porque pues si bien sabemos esto es una pandemia que no nos permite hacer nuestras actividades de la vida cotidiana como lo hacíamos antes. O sea, sí podemos hacer muchas cosas, pero justamente a través de medios digitales, que es lo que ha estado haciendo nuestra sociedad y en general el mundo, ¿no? Nos empezamos a mover a través de los medios digitales, y yo creo que aquí hay dos pérdidas todavía. La primera, que el niño y el adolescente, fíjate, está muy acostumbrado al aparato tecnológico y como que se le hace más fácil, ¿no? Sí. Pero ¿qué está pasando con el adulto mayor y qué está pasando con la sociedad que no estaba al alcance de un celular o que no le era factible anteriormente? Pues primero desprenderse un poco de su economía para poder comprar un celular y poder tener mayor interacción con sus familiares, con el entorno, hasta con el vecino, ¿no? El adulto mayor no sabía ni mandar un WhatsApp. Entonces se siente hasta frustrado, se siente con ansiedad porque no sé manejar la aplicación, no sé esto. Entonces creo que viene una pérdida de las cosas que yo pensaba que eran y que ahora también tengo que actualizarme. Yo creo que también eso hace que el adulto mayor, bueno, tenga otros hasta niveles neurocognitivos de forma positiva, ¿no? No siempre es negativo. Tiene que haber algo propositivo y positivo, y en este caso creo que el adulto pues ahora está como, enséñeme a mandar un mensaje, cómo me conecto a una red, una aplicación, y bueno, creo que va beneficiando a esto al adulto mayor. Sin embargo, a los niños, que no sé si te has dado cuenta en este momento de los niños que nacen, yo digo que hasta nacen con un chip, aparato, que ya saben manejar los aparatos electrónicos, ¿no? Bueno, y que entramos en un mundo hasta cierto
momento, fíjate que ayer no lo había mirado así, estaba con algunos adolescentes y me decían, para mí me ha sido más factible hasta ni ir a la escuela, ¿no? Porque me gusta más por línea. Pero no siempre es así, hay algunos que se adaptan y hay algunos que prefieren salir del entorno familiar justamente porque están viviendo otras situaciones, que podemos mencionar violencia, que podemos mencionar ahí falta de afectividad emotiva, ¿no? De alguna situación que los niños están viviendo y que por eso no quieren estar en casa. Claro, y hablando de esta parte, de esta pérdida, es que sí hemos tenido ganancias en algunas cosas con esta contingencia, como este acercamiento familiar, pero el hecho de perder todo lo que veníamos haciendo cotidianamente y a tratar de adaptarnos, pues sí se vuelve un proceso difícil para todos, no hablando solo de las pérdidas en cuanto a si teníamos un familiar y probablemente falleció por COVID, sino estas pérdidas también puedo decirlo como materiales emocionales, ¿no? Porque como más tangibles. Ahorita vamos a ir para la pérdida ya más más emocional, ¿no? Como más profunda, porque empezamos desde esas pérdidas y fíjate cómo ahí el organismo inmediatamente puede generar una resiliencia, ¿no? Entonces, veo que ya no puedo ir a la escuela, bueno, pero sí puedo hacer un grupo de chat con mis amigos y entonces esta capacidad de resiliencia genera que hagamos grupos, ¿no? Y entonces empezamos a estar conectados con nuestros amigos, que no es lo mismo con los adultos mayores porque muchas veces no tenían celular, no tenían medios de comunicación, porque si te das cuenta, bueno, aquí en esta sociedad de Puebla hay como grupos específicos de adultos mayores, y yo creo que eso lo van haciendo en cada entidad, en cada región, y entonces difícilmente un adulto tenía un celular con muchas aplicaciones, tenía del dichoso Tamagotchi, ¿no? Que es para las llamadas y listo. Pero ahora que sabes que no puedes estar visitando a tus amigos, pues te digo, te desprendes de una parte económica, que en este caso para el adulto mayor a lo mejor no lo hemos visto tan profundo, pero son parte de sus ahorros, que prefiere comprar un celular para estar conectado, porque si no, llega lo que es la depresión, la ansiedad y muchos factores que están influyendo justamente por este miedo y este temor del encierro, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate, a partir de esto también hay algunas familias, como bien dicen ahí, con características tóxicas, que no me voy a meter en eso, ¿no? Que prefiero no saber de la familia, pero entonces hago una familia a través de grupos de chat, grupos de atención, ahora sí contacto a mi vecino, ¿no? Para estar en esta red, porque nosotros recordemos que somos seres sociales, somos totalmente seres sociales, entonces necesitamos estar relacionados con nuestro entorno. Sin embargo, cuando dejamos de ser o decimos que tenemos una personalidad a la que no me gusta relacionarme con las personas y todo, son más tendenciosos a desarrollar depresión, ansiedad y todos estos brotes de pánico que se están generando, que bueno, sabemos que en esta actualidad pues la mayoría ya ha presentado síntomas de ansiedad, que es como lo más común, ¿no? Por no saberme relacionar o por no querer relacionarme con el entorno, por estos miedos y prejuicios y creencias, que a veces tanta información también en las redes sociales que muchas veces no son ni adecuadas, pero también el estar mucho tiempo en el aparato electrónico pues sí genera esta ansiedad, ¿no? Perfecto, no, sí es algo como muy complicado en este aspecto. Y bueno, me encantaría mucho que en esta parte pues nos dijera un poquito, porque probablemente a lo mejor ni siquiera identificamos cuáles han sido esas pérdidas. A lo mejor estamos teniendo un proceso de duelo en este momento y ni siquiera lo sabemos. No lo sabemos identificar, entonces me gustaría que nos pudiera como orientar en ese aspecto, cómo es que podemos apreciarlo, porque a veces ni siquiera lo identificamos. Fíjate, Yadi, que te digo que he estado observando como el entorno, porque justamente ahorita está mucho el síndrome de la cabaña, que no sé qué, y empieza, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, para llegar a eso necesitamos saber ¿qué es lo que pasó en el transcurso de estos meses? Ya llevamos 5 meses en contingencias, ¿no? Sí. Y en estos 5 meses, la verdad es que ¿cuántos nos hemos adaptado? ¿Y cuántos todavía a estas alturas pensamos que no existe la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces,
hay una pérdida inminentemente de nuestra libertad, como te decía al inicio, pero si bien nosotros recordamos, y lo quiero dar desde un enfoque logoterapéutico, decía Víctor Frank, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, pero lo que nunca nos van a poder quitar es, pues dentro de esta libertad, la libertad mental y emocional. Los únicos que nos pueden quitar eso somos nosotros mismos, y yo todavía le agregaría, ¿no? Desde la parte espiritual, mental, todo eso. Nos quitarán la parte física, o sea, la enfermedad, la contingencia, sin embargo tenemos esta capacidad de recrear nuestras áreas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras áreas? Que llegando ya lo que es una pérdida, un duelo como tal por enfermedad, por muerto, por deceso, ¿no? Por accidente, porque recordemos ahorita que también, bueno, la verdad es que no lo han dicho en los medios, pero ¿cuántas personas se han suicidado por no querer vivir o enfrentar esta situación? La verdad es que hay un alto índice de suicidios, que no solamente es me corto la vena, y no, hay desde accidentes hasta personas que se toman barbitúricos, pues obviamente para dejar de existir por no querer vivir esta pandemia, ¿no? Claro. Pues empezamos a revisar cómo nosotros vamos perdiendo esta libertad a partir de cómo ha sido mi vida cotidiana. O sea, no es lo mismo para un niño con el que a lo mejor convivía en casa desde siempre y tenía una cuidadora, a un niño que iba a hacer varias actividades durante toda la tarde, que pertenecía a un club, que tenía que ir a la tarea de matemáticas, que tenía que ir al ejercicio del inglés, que tenía que ir... Fíjate cómo la vida le cambia a ambos niños, aunque sean de la misma edad, pero depende mucho de las circunstancias, del estatus socioeconómico que tenía también. ¿Por qué no decirlo? Porque muchos de nosotros creo que estamos así, y tiene que ver también con nuestro contexto social, ¿no? Por ejemplo, alguien que creo que ahorita lo más tendencioso, por ejemplo, son las personas que se dedicaban a modelar, a las personas que se dedicaban a viajar, ¿no? Sí. Como nosotros nos dedicábamos a viajar, ir a otros lugares y cambia completamente el estilo. Entonces ahorita no, pues ahora por camarita presentan tal cosa, y tenemos que hacer, fíjate, una renovación de nuestras actividades, una renovación de estilo de vida, de estilo de pensar, hasta del estilo de cómo comunicarme. Si te das cuenta, el comunicarnos ha sido bien complejo desde siempre. Pensamos que decir te quiero es como lo más fácil, y no es cierto, no en todas las culturas es lo mismo, y no en todas las culturas se transmite de la misma forma un sentimiento y una emoción, y eso es lo que lo hace complejo en nuestra sociedad. Muchas veces no alcanzamos a revisar, y ni siquiera creo que a estas alturas nos damos cuenta cómo nos relacionábamos con los otros. Ahorita que menciona algo bien importante, que dice que somos seres sociales, y esta contingencia nos vino a bloquear esta parte de la sociabilidad, ¿no? Y ahorita que estoy leyendo aquí una frase que nos dice: el duelo consta de dos fases, la personal y la social. La segunda fase es la que se ha visto disminuida porque en lo personal está siendo más doloroso y más duradero ese proceso. Sí, pues lo que te decía, ¿no? Primeramente revisar cuántas cosas hemos perdido como personas. Entonces yo siempre les digo, vamos a hacer una lista, entonces saquen por ahí sus lapiceros, porque vamos a hacer algunos ejercicios para que también la gente pues vaya aprovechando esta plática que tenemos. Claro. Pues para hacerla más amena, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a un corte comercial y ahorita en lo que van a buscar su libreta y su lapicero. Exacto. CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica, formando especialistas, impulsando al éxito. Continuamos. Spotify, Home Radio Podcast. Home Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120.
Om Radio, generando conciencia en la web. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Te saluda Viridiana Lechuga y en esta ocasión te invito a que veas nuestro programa Lo que callamos los psicólogos, un espacio pensado para ti, con temas de actualidad y de interés, desde la postura psicológica dinámica y divertida. Tendremos ponentes especialistas en los temas, música, libros y muchas recomendaciones más, todos los lunes a las 2 de la tarde por Om Radio. CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica, formando especialistas, impulsando al éxito. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí con la doctora. Estamos platicando en cuanto a este ejercicio para la identificación de las etapas del duelo. Sí, les decía, bueno, vamos a tratar de hacer el ejercicio, digo, se les va a quedar de tarea, pero vamos a ir haciéndoles por partecitas para que lleguemos a un duelo, digamos, ya crónico, ¿no? Que es lo que ahorita estamos viviendo. Bueno, lo primero es identificar cuestiones personales. Ejemplo, durante toda la vida, nuestro desarrollo vamos teniendo pérdidas, pérdidas significativas y pérdidas muy significativas, ¿no? La pérdida significativa puede ser, ¿sabes qué? Perdí la libreta que me regaló mi papá, por ejemplo, o perdí el anillo que me regaló la abuelita y que era así como lo que me iba a dejar herencia y desde entonces, chiquitos, ¿no? Un juguete que queríamos mucho y se destruye. Y fíjate, algo más físico, pues voy perdiendo como todo esto de que cuando ya mi pantalón favorito me lo quiero poner, ya no me queda, ya engordé, ya enflaqué, pero al final es el parte del crecimiento. Entonces vamos teniendo una serie de pérdidas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando no somos tan resilientes, extrañamos mucho esa pérdida, porque no somos capaces de darle un mayor significado. Entonces, por ejemplo, pierdo el anillo de la abuelita, que es como lo más significativo, ¿no? Aunque la abuelita está, no me atrevo a decirle a la abuelita que perdí el anillo, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Me doy a la tarea de ir a otras joyerías, a tratar de buscar un anillo, igualito, ¿no? Y eso se llama reemplazo. Entonces, las cosas son irreemplazables como las personas, pero muchas veces de forma afectiva no queremos aceptarlo. Y aquí van a venir las etapas que más adelante les voy a explicar, las etapas de duelo, pero con este ejemplo como identificar que hemos tenido esas pérdidas. A lo largo de nuestra vida vamos teniendo pérdidas, entonces aquí el ejercicio sería escribir 10 pérdidas que no he podido superar. Sí, porque como te digo, esto es insignificante, sigue viva la abuelita, pero no soy capaz de decirle que lo perdí, ¿no? Que yo creo que sería lo más ideal, porque a veces la abuelita nos va a dar una respuesta a eso que nos regaló. Claro, mira, ahorita que dice 10 cosas, ¿no? En toda nuestra vida, cuántas cosas no hemos perdido y cuánto no hemos podido trabajar de esas cosas. Así es, imagínate, eso es lo personal, ¿no? Y entonces nos los vamos como cargando. Yo siempre les digo a mis pacientes, me imagino así como que tienen una mochilita transparente acá y entonces ya, ahí traes tus 10 cositas mínimamente de la lista personal. Ahora nos vamos a lo social. Entonces, en lo social es donde encontramos la parte de los amigos. Fíjate, de la edad que tengo 20 años, a la edad de cuando nací, imagínate cuántas personas, por el cambio de residencia, porque he trabajado, porque a lo largo he ido transformando mis amistades, y a lo mejor perdí amistades porque no supe relacionarme, no supe resolver un problema como esto. Y entonces, hacer nuestra lista de 10 cosas sociales que no he resuelto en la vida, porque en realidad eso no los he resuelto. Entonces, me peleé con la amiguita porque se dio un malentendido, que si quiere que me hable, sino cuando ella quiera, ¿no? Entonces nos ponemos muy divos y muy dignos, digo, en este sentido, en lugar de enfrentar esa situación y saber qué fue lo que sucedió. Entonces, hacemos una lista personal, una lista social y una lista espiritual. Y cuando nos vamos a la lista espiritual, muchas veces podemos hablar de religión, de creencias, de todas estas cuestiones
más allá, ¿no? Más allá de la vida. Este tema espiritual yo creo que tendremos que abordarlo en un solo tema porque es muy amplio. Claro. Pero tiene que ver con algunas personas el practicar yoga, el practicar esta parte de meditación, o sea, practicar varias cuestiones para estar en contacto con nuestro ser espiritual, ¿no? Algunos le llamamos universo, algunos otros le pueden llamar religión. Es esa parte más elevada del ser humano. Y entonces, fíjate que lo que me he encontrado en la clínica, ya en la terapia, es que muchas veces la persona viene con mucho enojo hacia el ser divino, hacia el ser creador, hacia cómo es posible que tú, yo he creído mucho en ti y que ahora no me des como esta fe, ¿no? Pero ahí es pérdida de fe. Lo que pasa es que no nos hacemos igual responsables y le echamos la culpa a ese Dios superior. Y entonces tenemos que ir trabajando, porque a lo mejor como los padres se divorciaron cuando yo era niña, entonces quedé resentida con Dios y ahora nuevamente que estamos en la pandemia se vuelve a resentir. No sé si me voy dando a explicar, sí. ¿no? Y entonces vienen todas estas cuestiones espirituales que también yo les invito a que hagan una lista de 10 cosas que hemos venido perdiendo en lugar de cultivar la parte espiritual. Y ver que tienen mucha relación, ¿no? A veces, seamos o no seamos creyentes, es bueno conectarse con esa parte, ese ser supremo, ¿no? Ese ser supremo, esa espiritualidad, o incluso hay quienes ven pues, la naturaleza como esa parte espiritual, sí, ¿no? Sí, o sea, podemos ver al universo, a la tierra, los elementos de la tierra que tenemos, ¿no? Que son muy importantes y que ya los filósofos decían, yo adoro a la tierra, el maíz, o sea, todo lo que comemos también, o sea, es válido. Simplemente es revisar cuál es nuestra parte espiritual, que muchas veces hay personas que llegan al consultorio justamente por tener una pérdida espiritual y no saben dónde encontrarla, ¿no? Entonces imagínate todas esas pérdidas y luego es como este claustro, ¿no? Nos enclaustran y pues obviamente cómo no la gente va a tener todas estas pérdidas, o sea, ya las tiene, más bien dicho, y lo que está experimentando es ¿qué hago ahora con todo esto? Entonces, sí, por eso luego dicen, no hay llenadero, no, es que no hay una forma de cómo involucrarnos. ¿Y cómo me voy a involucrar para afrontar todas estas pérdidas? ¿Qué hago? ¿Cómo lo canalizo? ¿A dónde lo llevo? Porque antes lo que hacían era la fuga. Entonces la fuga es, ya me peleé con fulanito, pues le hablo a sultanito y me voy al cafecito con él y ya se me olvida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora estamos en una contención, es decir, estamos en un lugar como contenidos, y obviamente como no sé externar esa energía, la convierto en depresión o la convierto en ansiedad o la convierto hasta... el caso más grave puede llegar a ser autoviolentarme, ¿no? Sí. Cómo me violento, que es yo creo que la mayoría ahorita un poco que tiene que ver con el poco espacio que tenemos con lo que comemos, con la obesidad. Sí, comer, no dormir. Y esa es una forma de violentarnos, fíjate. Y es muy sutil, ¿no? Y tú dices aparentemente, ay, no pasa nada. No, pues sí, está pasando todo. Entonces, qué importante que nos menciona eso, ¿no? Porque pensamos que nos vamos a autoinfringir o algo así, pero sí, es verdad, es una forma muy sutil, ¿no? Sí, el no comer bien, el no dormir bien. Fíjate ahorita la dinámica de las personas, ¿no? Por ejemplo, de noche ve todas las series que se puede, ¿no? Es todo el Netflix en una noche, ¿no? Casi. Pero el otro día está somnoliento y no rinden sus actividades. Y lo que está pasando con muchos adolescentes, fíjate, nuestra cognitivamente, neurológicamente tenemos pues un equilibrio en el dormir, comer, hacer nuestras actividades. Y ¿qué está pasando ahorita con esta cuarentena? Que lo estamos invirtiendo. De noche veo todas las películas, esfuerzo mi vista, no como, porque aparte es de noche, me entretengo en la televisión, que se me olvida, en la mañana estoy somnoliento, quiero dormir, y se está invirtiendo toda esta dinámica de lo que es la parte neurológica. Entonces, pues obviamente, cuando llegan a nosotros como especialistas, hay que acudir hasta llegar al psiquiatra, porque ya traes, imagínate, 5 meses donde invertiste que de día duermes y de noche vives la vida. Claro. Pues ahora que ya identificamos, imagínense que ya identificaron sus pérdidas y duelos. Sus pérdidas y duelos, ¿no? Ya lo están apreciando aquí. ¿Y después qué hacemos con ello? Bueno,
recordemos, los voy a mencionar nada más, seguramente muchas personas ya conocen estas etapas. En el proceso del duelo viene la primera etapa que se llama negación, que es dices, a mí no me está pasando esto, a mí no me puede pasar, yo no me voy a contagiar, ¿cómo es posible? ¿No? Esta es la parte de la negación. Después viene la segunda etapa que se llama enojo o ira. Ajá. ¿Qué quiere decir? No es posible, a mí el gobierno no me puede dejar, no me puede decir que no salgo, o sea, ¿no? Como que todo, y siempre es hacia afuera, acuérdate, nunca es hacia adentro. Ajá. Entonces lo más curioso es que todos están mal menos tú. Ajá. Entonces, el enojo es hacia los demás, y fíjate que en esta etapa es bien interesante como identificar, porque yo ya traigo duelos, y como no los he resuelto, he evadido, he hecho algunas cuestiones, entonces muchas veces traigo un enojo atorado, que lo refuerza cuando yo ya no puedo salir o hacer la vida cotidiana que yo quería. Entonces, del enojo puede pasar a la ira. Y ahí es donde se dan los sabotajes o cuando se puede dar la violencia, la autoviolencia, ¿no? O no, nos podemos agredir de muchas formas. Entonces, es bien interesante revisar, porque en esta etapa es donde la gente empieza a tener conductas incisivas que antes no tenía, y sobre todo dañinas, ¿no? Luego viene la tercera etapa, que es la depresión. Entonces la gente, pues obviamente ante alguna pérdida, pues tiene sensación de que esto no va a terminar, empieza a experimentar emociones y sensaciones que hacen que la persona se deprima, también por equilibrio. Uh-huh. Después de la depresión viene la parte de negociación. Yo para mí esa es la más bonita, la más padre, porque dices, bueno, a ver, sí estoy triste porque no va a salir, sí estoy triste porque pues ya no va a ser, ya no puedo ir con mis amigos, con mis amigas, ya no puedo viajar, ya, pero ¿qué puedo hacer? Ah, no, pues por un chat, mira, y aquí, sí, buscar las alternativas, y entonces, ¿no? Empezamos uh-huh. a negociar tanto con la vida, con la parte espiritual, con la parte emocional, con la parte social. Y creo que esa es la etapa más maravillosa del ser humano, porque es cuando descubre, ya sé cómo le puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Y entonces casi estamos a la última parte que se llama aceptación, uh-huh. que es la etapa donde acepto la situación. Pero lo más interesante de estas etapas es que no van como escalerita. Entonces, en la contingencia, tú puedes estar en la tercera etapa, después en la primera, después en la última. O sea, acepto que estamos en una contingencia, por ejemplo. Sí, uh-huh. sí la acepto. Pero no sé cómo vivirla. Y entonces eso me enoja. Claro. Ajá, entonces, estas etapas no son como una escalerita, y por lo tanto podemos entrar en ellas y salir, o quedarnos fijos ni siquiera en las etapas. Entrando, hay algo que se llama etapa de shock. Uh-huh. Puede que yo siga viviendo una etapa de shock y que ni siquiera he pasado por las etapas. Y eso es lo más preocupante, porque es cuando el paciente llega y seguramente, fíjate, no vive los procesos de duelo de esta pandemia, pero ya tiene un pánico. Okay. Entonces hay que regresarlo para que viva estas etapas, porque es una forma de equilibrar al organismo y que aprenda a negociar con lo que está viviendo. Exacto, sí, creo que eso es algo que ha pasado en muchos de nosotros, quienes se quedan ahí, ¿no? En esto de... Sí, como si no hubiera pasado nada, ajá. como congelado, ¿no? A ver qué pasa y que me digan al 2021 que ya regresamos que a la norma. Que ya podemos salir. Ajá, sí, claro, ¿no? Y así vivimos, esperando al 2021 para que ya todo se normalice. Cuando esto, pues esta es la nueva normalidad. En vez de aprender a vivir como tal está en estos momentos. Así es. Pero tiene que ver mucho con nuestras herramientas emocionales, sociales, con esta listita justamente de lo que hemos ido revisando desde el inicio, ¿no? Y que si yo tengo duelos por ahí pendientes, pues lo más ideal es que vaya ahorita con un tanatólogo, que vaya con algún terapeuta, doctora Vanessa, ¿no? También es tanatóloga. Que vaya, muchas gracias, para pues trabajar todas estas etapas. Fíjate, no me quiero meter mucho, pero lo quiero mencionar. Uh-huh. Imagínate una relación de pareja, que entre que venían negociando, llega la pandemia, ¿nos quedamos o no nos quedamos? Sí. ¿No? O sea, yo ya venía con las ganas como de decir, ya no quiero estar en esta relación, y damos el último plus para ver si nos quedamos o no nos quedamos, y llega la pandemia. Entonces, fíjate, magnificar una relación de pareja entre que si me voy o me quedo, ¿cómo negocio? Que es lo mismo
cuando me doy cuenta de que sí existe el COVID y que ya le tocó a un vecino y que ahora qué hago, ¿no? Entonces me voy a ir ahorita regresando vamos a hablar cómo le hacemos, cómo identificamos, ¿no? a esta muerte. Perfecto. Entonces vamos a un corte y ok. Perfecto. Bueno. Muy bien, pues. Bueno, entonces vamos a revisar estas etapas, que es lo que te decía, cuando ya sabemos que hay una pérdida real, una pérdida física, ¿qué es lo que está pasando con el individuo? Fíjate, ahí sí hay un estado de shock, porque yo creía que no existía y cuando ya sé que el vecino se murió por eso, ¿qué hago? Me desaparezco, hago que no vivo aquí, ya no me relaciono, ya no le hablo, ¿cómo? Porque ya no tengo los elementos de decir, no sé qué hacer. Exacto. ¿No? Entonces muchas veces este estado de shock pues se queda ahí y entonces pues nosotros sabemos que con esta pandemia no podemos ir y hacer los rituales que antes hacíamos, ¿no? Los 9 días, vamos a velarlo, vamos a hacer esto, estamos en familia. Es algo muy duro para las familias y sobre todo nuestra cultura. Así es, la cultura mexicana que adora la muerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y fíjate que estos casos pues sí me han llegado a la consulta. Lo primero que les digo, tengo que revisar sus creencias y la parte de la religión, porque de acuerdo a tu religión es como vamos a llevar los rituales, que en general aquí en México creo que todas las religiones tienen rituales, y entonces saber un poquito identificar para poderles ya rituales muy específicos, ¿no? Y eso es lo que va a hacer algún terapeuta. Un ejemplo, ¿sabes qué? En la religión católica, que es como lo más amplio, decirles, bueno, ya no vamos a poder hacer los 9 días, ya no vamos a, seguramente hasta el cabo de año, esperando y como darle una esperanza a un año, ¿no? Porque frustras, o sea, aniquilas hasta a veces en esto los rituales que teníamos como sociedad. Fíjate, ahí también estamos viviendo una pérdida social, ¿no? Ya no hay esos rituales, ya no hay ese paso para que procesemos ese duelo. Entonces, sí lo hay, pero de una forma distinta. Ahora lo que decimos, pero fíjate, tenemos que ver en esa lista que efectivamente la familia esté unida, porque si no, entonces hay que hacer un ajuste. Por ejemplo, la familia que está muy unida, ¿qué es lo que pasa? Yo les digo, hagan grupos de chat, vamos a conectarnos en un día, hablar en Zoom, o en Meet, en cualquier red, alguna aplicación, ¿sí? Y entonces nos reunimos y entonces el moderador es el psicólogo, el tanatólogo, desde donde estemos, y se habla de la muerte y se hace todo el proceso. Pero si la familia estaba separada, ¿qué haces ahí? Y por eso es muy importante, pues obviamente que acudan con un especialista, porque él va a hacer una medida acorde a la forma del duelo que se está presentando. Pues bien, creo que es algo muy importante y pues ojalá tengamos en cuenta de pues acercarnos a los expertos, porque pues probablemente nos podamos dar cuenta de estas etapas, pero es muy importante que tratemos de buscar esa ayuda para saber vivir este duelo, adaptarnos a este nuevo tiempo. Y pues sobre todo sí, que identifiquen qué es lo que está pasando, porque nosotros podemos dar la herramienta, pero no siempre funciona para los mismos casos y las mismas personas. Claro. Entonces lo más recomendable es acudir con un especialista. En mi casa. Sí, recomendamos mucho, sobre todo, y pues el duelo no solo se trabaja en la parte de la muerte, sino pérdidas materiales, emocionales, afectivas de pareja. Ya no nos dio tiempo de revisar la relación de pareja, pero ahí hay mucha información. A lo mejor en otro momento hablamos de todas estas pérdidas, ¿no? Sobre los divorcios, sobre los padres solteros, sobre las madres solteras que comparten a los hijos, cómo está la dinámica, ¿no? Y sobre todo ahorita que va a venir el regreso a las clases. ¿Cómo vamos a vivir esta nueva normalidad? Pues sí, excelente tema, maestra. Pues ojalá tengamos otro momento para hablar de estos más procesos de duelo, que son bastantes que estamos viviendo, y pues agradezco que haya aceptado esta invitación para hablar de este tema tan interesante, y que pues se vayan con esta reflexión y que de verdad se apoyen en un especialista. No todo es oscuro en esta contingencia. Siempre hay un espacio de luz para poder ahí ayudarnos. Muchas gracias, Yadi. Yo súper encantada de poder estar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. CEFAPSIC al aire. Los psicólogos Alejandra Guzmán,
y Juan Daniel Cruz te esperan en la próxima emisión de CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica. Formando especialistas, impulsando al éxito. Hasta la próxima.